esta situación que leímos acerca de lo que Herodes decretó, el matar a los niños de menores de 2 años. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, dentro de la sabiduría de Dios que había ordenado, el nacimiento de su hijo en Belén, del Mesías, la huida hacia Egipto. ¿Por qué? Porque también iba a sacar a su hijo de Egipto. ¿Cómo lo hizo? A través de Herodes. De la preocupación que tuvo este rey impío de que el rey de los judíos naciera y quería matarlo, entonces lo saca de Belén. Vamos entonces ahora sí a Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Entonces, nace el Mesías prometido, como lo prometió el profeta, en Belén, descendiente de Isaí y por ende de David, lo saca y lo lleva a Egipto. ¿Por qué lo llevó a Egipto? Para también cumplir la promesa, la profecía que leímos en Oseas. Oseas 11, versículo 1. Sí voy claro, porque creo que, no sé si los enredé, pero sí, díganme. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace Dios es que nace, lo lleva a Egipto, ¿para qué? Para sacarlo de Egipto. Cuando Dios lleva a su pueblo a Egipto en tiempos de José, lo hizo para hacer una sombra de lo que iba a ser más adelante con Jesucristo. Sacó a Israel de Egipto y saca al verdadero Hijo de Dios de Egipto. El Éxodo fue la sombra de lo que eventualmente iba a ser Dios a través de Jesús. Lo hemos visto a lo largo de los evangelios, de los estudios, como muchas de las cosas que están aconteciendo y que venían siendo anunciadas en el Antiguo Testamento, como son los sacrificios, no eran más que sombra de lo que iba a acontecer con Jesús. Todo ello lo ordena Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ordenar algo tan complicado? Porque solo una persona pudo cumplirlo: Cristo. El profeta, el Mesías prometido, el Salvador de su pueblo, lo iba a cumplir. Cada una de las profecías que estaban anunciadas la vendría a cumplir. Pero tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos cómo se le menciona a Jesucristo a lo largo de los evangelios, es Jesús de Nazaret. Se le conoció a Jesús como Jesús de Nazaret. Fíjense. Vamos a regresar a Mateo 2. Mateo 2, versículos 22 y 23. Vamos a leer desde el 19 para entender cómo ya ya José con María y Jesús en Egipto van a salir de ahí. Ya vimos cómo, naciendo en Belén, fue a Egipto. ¿Por qué? Por lo que pretendía hacer Herodes. Y ya en Egipto vamos a ver lo que va a acontecer. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto de los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ojo, está cumpliendo la profecía. ¿Qué dijo Dios en Oseas? De Egipto saqué a mi hijo. Ahí está sacando a su hijo. ¿De dónde? De Egipto. Cuando muere Herodes el Grande, se divide la tierra gobernada por los romanos en 4 provincias. Y una de ellas, que era de donde venían, de donde estaban, estaba siendo gobernada por Arquelao. Arquelao tenía una pésima fama de ser un gobernante bastante cruel. Versículo 22.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Quién lo lleva a Galilea? ¿Quién lo lleva allá? Dios. Se lo llevó por revelación en sueños. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Hasta ahí todos tranquilos, pero fíjense, aquí viene algo que se complica. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí tenemos un problema un poquito complejo para poderlo desenvolver y entonces entender. Hay dos posiciones acerca de esto, de cómo es que fue referido o fue referido por los profetas como Nazareno. Hay quien dice, lo que pasa es que Isaías 53:3 dice esto. (53:3) Vamos a leer desde el 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los leyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás había oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay quien dice, aquí, al hablar de Cristo, del Mesías, habla de alguien que va a ser despreciado y va a ser desechado. ¿Cómo se cumple eso? Juan 1, versículo 46. Juan 1, versículo 46. Jesucristo está iniciando su ministerio y está llamando a sus discípulos. Vamos a leer cómo llama a Felipe y a Natanael. Versículo 43. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Por qué lo conocían de Nazaret? Porque de niño llegó ahí con sus padres y allí habitó. Entonces conocían a Jesús como Jesús de Nazaret. Pero, fíjense, ¿cómo responde Natanael? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael era un entendido en la palabra de Dios, era un entendido en lo que decían los profetas. Y sabía bien que de Nazaret no había nacido ningún profeta. Y entonces dice, ¿de Nazaret va a nacer un profeta? ¿De Nazaret va a venir el Mesías? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Entonces hay quien dice, esta profecía acerca de Jesús que iba a ser despreciado incluye su nacimiento en Nazaret. ¿Por qué? Porque muchos lo iban a despreciar por nacer en Nazaret. ¿Tiene sustento? Puede ser, sin duda. Hay comentaristas que refieren a esta situación. Pero fíjense, hay algo más que podemos ver. Vamos a regresar a Isaías.
Quiero referirles a algo muy pequeño en donde les dije, Isaías 53:3. En el 2, perdón, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como renuevo, ¿ok? Dentro del mismo Isaías 11, versículo 1. Saldrá vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjense, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cómo le llama Isaías en 53:2? Renuevo. Y aquí habla de vástago. La palabra vástago, que es renuevo, viene del hebreo netzer. Netzer es un renuevo que sale de la tierra, pero no sé si han visto algunas plantas que sí sacan una rama nueva, pero no necesariamente del tronco principal, sino que saliendo de la tierra sale una rama que parece independiente. ¿Saben de dónde era Isaí? Isaí era de Belén, de donde también era David. Las profecías, la palabra Belén viene de una palabra, de una combinación de palabras hebreas que refieren a tronco. Netzer no es una provincia de Belén, es una provincia que está muy lejos de Belén. ¿Qué es lo que todo esto nos está diciendo? Vuelvo a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara, ese renuevo, ese vástago que refiere Isaías 53:3 como renuevo, no proviene del tronco que vemos en la tierra, viene de lo profundo y parece independiente. Este renuevo o vástago, que se llama netzer, es la misma raíz de Nazaret. Entonces, vemos que ante todas estas profecías que parecían contradictorias, porque por un lado parecía que venía de Belén, parecía que venía de ese tronco de Belén que es Isaí, que es David, como bien nació Cristo Jesús de la línea de David, pero parecía que iba a nacer en Belén, o en dónde, en Nazaret, como dice aquí, o vendría a salir de Egipto. Solo la sabiduría de Dios, que fue dando ciertos vistos de lo que iba a acontecer con el nacimiento de Jesucristo, iba a dar la respuesta. ¿Cómo? Naciendo el Dios Padre Eterno de una virgen en Belén, naciendo de la descendencia de David, pero siendo exiliado a Egipto, rescatado de Egipto y regresando a habitar de Nazaret para ser conocido como nazareno. Solo la sabiduría de Dios pudo darle forma a toda esta serie de profecías que parecían ser contradictorias. Isaí, el padre de David, era de Belén. Primera de Samuel 16:18. Primera de Samuel 16:18. Primera de Samuel 16:18. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso. ¿De dónde era Isaí? De Belén. Belén viene del hebreo Beit Lehem, que quiere decir tronco. Entonces, del tronco que es Belén, nace el vástago que es Nazaret,
Neset. Y así es como Dios